Es una ciudad antipática, se ha convertido en una ciudad antipática. Es una ciudad, mira, Cataluña siempre ha tenido, Cataluña y Barcelona básicamente ha tenido dos almas. Un alma era un alma burguesa, de derechas, clase media, comercial, y una segunda alma revolucionaria, de izquierdas, anarquista. Eh, Toda la prosperidad de Cataluña ha llegado a través de esa primera alma, de la de derechas. Toda la violencia, todos los periodos de zozobra han llegado de esa segunda alma. En esos momentos, los que controlan, digamos, los movimientos políticos y sociales en Cataluña, aunque el gobierno sea nominalmente de derechas, un partido de derechas como el PDeCAT, los que controlan la Cataluña, los movimientos políticos y sociales catalanes, son la izquierda. Entonces, eso ha hecho que ahora Barcelona, tanto por la CUP como por Esquerra Republicana, como por Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, se haya convertido en una ciudad antipática, en una ciudad que pues tú vas caminando por la calle y te encuentras pintadas de matemos a los turistas, que se vayan. Es una ciudad muy agresiva, en la que la mitad de la población simplemente no existe, no se le tiene en cuenta. Se ha convertido en una ciudad antipática. Barcelona era una ciudad muchísimo más abierta, más pobre y menos glamurosa, pero mucho más divertida y mucho más abierta en los años 80. Es agotador porque estás no luchando, se supone que tú estás informando, pero evidentemente hay una implicación personal. Entonces, tú estás luchando contra una fantasía. Estás luchando contra un relato fantástico, imposible de derribar por medio de la razón, con lo cual te da la sensación de que, bueno, de que estás continuamente golpeándote contra una pared. No, es realmente cansado. Yo, de hecho, hablo con gente cercana, con periodistas, y les digo, ojalá acabe todo esto rápido, porque quiero dedicarme a escribir de otros temas más intrascendentes o no intrascendentes, porque no tengan que ver con esto. Es muy cansino, es muy cansado. Sí, exacto. Yo creo que debe ser la primera revolución, bueno, revolución, el primer movimiento social de masas diseñado, implementado y, en fin, y controlado por las capas más ricas y más bienestantes de la población. Es una revolución, es un movimiento de la burguesía catalana, de la gente que... El otro día entrevistaba a Adolf Tobeña y entre un montón en fin, de afirmaciones bastante rocambolescas, decía una cosa que tenía razón, y es que la gente que ahora está dentro de la CUP, de Esquerra Republicana y del PDeCAT, es la misma gente, es la misma base, digamos, social que en los años 40-50 eran franquistas. Era la gente que se enriqueció durante el franquismo, que logró negociar con el franquismo. Es la gente que en los años 20 puso a Primo de Rivera, quiero decir, a Primo de Rivera lo pusimos los catalanes. Eh, y no hubo nadie que estuviera, digamos, que apoyara más a Primo de Rivera que la derecha catalana, que lo vio como una manera de acabar de aplastar a los movimientos de izquierdas que amenazaban la estabilidad social, política y económica de Cataluña y de España. Entonces, Cataluña tiene una larga tradición en fin, de connivencia con quien haya estado en el poder en España. Y si eso ha sido un dictador tipo Primo de Rivera o Franco, pues se ha negociado con él tranquilamente, se han hecho negocios y se han beneficiado de ello. Entonces, esa gente ahora, por azares históricos, ahora está dentro de la CUP y está dentro de Esquerra Republicana, pero es exactamente la misma base social. Exacto, sí. Sí, desde luego, ahora ser de derechas. Yo creo que es que, a ver, la izquierda siempre había jugado con la superioridad moral. Bueno, esto es un clásico, ¿no? La superioridad moral de la izquierda, la superioridad cultural, etcétera, etcétera. Y ahora, desde hace unos años, pues no solamente en España, sino en Estados Unidos y, en fin, en los países occidentales en general, pues hay un movimiento de revitalización y de reafirmación de la derecha liberal, etcétera, formada por escritores, científicos, intelectuales,
eh, liberales, muy potentes y con una visión muy moderna de la sociedad. Y eso está rompiendo la hegemonía que tenía la izquierda, una hegemonía un poco absurda, que no estaba basada en ninguna realidad concreta, más que en su propia sensación de superioridad moral. Con lo cual sí es cierto que ahora hay un movimiento desde hace ya unos años, hay un movimiento pensadores intelectuales de derechas que le están disputando la hegemonía cultural y moral a la izquierda. Sí, yo creo que se han quedado sin objetivos. Es decir, una de las grandes contradicciones de la izquierda, que yo creo que se está viendo ahora muy claramente en Cataluña, es que, por ejemplo, ahora en Cataluña la CUP defiende, por ejemplo, pues la renta universal, etcétera, incluso teorizan bueno, no tendríamos por qué trabajar. Podríamos perfectamente vivir sin trabajar o trabajando lo mínimo y viviendo pues de la redistribución de las rentas de las capas privilegiadas de la sociedad, ¿no? Es una teoría completamente absurda, pero la defiende seriamente gente de la CUP. Evidentemente hay una contradicción ahí, porque tú para poder redistribuir tienes que tener ricos que paguen impuestos, pero esos ricos solamente van a prosperar en una democracia liberal, capitalista, con libertad de mercado, etcétera, etcétera. Con lo cual, para conseguir sus objetivos, necesitan de una economía fuerte, capaz de crear precisamente capas medias y capas privilegiadas que puedan financiar esa redistribución que piden ellos, con lo cual es una filosofía totalmente contradictoria. Eso sumado a que yo creo la izquierda ha muerto porque ha alcanzado todos sus objetivos. Es decir, no, por supuesto, quiero decir, vivimos en sociedades totalmente tolerantes con las minorías. España es un país muy progresista, en la que creo que España es, si no el país en el que hay una más alta aceptación de los derechos de las minorías sexuales, raciales, etcétera. Si no es el primero, es el segundo o el tercero del mundo. Quiero decir, ¿por qué? ¿Cuáles son los objetivos que le quedan ahora por luchar a la izquierda? No le queda absolutamente nada. Le quedan las batallas de lo políticamente correcto y de los safe space de Estados Unidos. Quiero decir que son luchas absolutamente ridículas de, no sé, el apropiacionismo cultural y ese tipo de tonterías absurdas que además son modas ideológicas que no creo que vayan a durar más de 2 o 3 años. Quiero decir, en fin, espero que no duren más de 2 o 3 años. Entonces, o sea, ¿cuál es el objetivo de la izquierda? Lo ha conseguido todo, ya está. Vivimos en sociedades en las que hay un nivel quiero decir, hay muy poca desigualdad, todo el mundo disfruta de los mismos derechos, gozamos de unos servicios públicos, tenemos unos servicios públicos fabulosos, en algunas partes de España fantásticos, muchísimo mejores que los de otros países de Europa a los que miramos con admiración, como Dinamarca o Alemania o Inglaterra. Y quiero decir, bueno, ¿qué te queda por batallar? Quiero decir, no te quedan grandes objetivos, ya lo has conseguido todo. Entonces, bueno, te quedan batallas vacías, te queda el relato. Y el relato es, como no tienes nada a lo que aspirar, pues te inventas un país franquista que desprecia a las minorías, que aplasta a los discrepantes, que no permite el derecho de autodeterminación. Es un relato que no existe. No entiendo muy bien cuál es el objetivo final de eso, como no sea una visión romántica de la infancia, pero una visión romántica de la infancia desacreditada desde hace por lo menos 2 siglos, ¿no? Por todos los pedagogos y filósofos de la educación, en fin, con 2 dedos de frente. No sé, es algo completamente absurdo. No entiendo cuál es el objetivo de eliminar la meritocracia en la educación. Creo que funcionan por estereotipos. Entonces han pasado del estereotipo franquista del maestro que le pegaba con la regla en la punta de los dedos a los niños al estereotipo, ya te digo, de las teorías pedagógicas de los años 60 totalmente desacreditadas. Más que no se trata tanto de estar preparados o no preparados. Yo creo que lo que están matando es la capacidad crítica de los niños. Hay niños o digamos las generaciones jóvenes ahora tienen, por supuesto, acceso a toda la información del mundo, pero no saben filtrarla y no saben interpretarla.
Eh, entonces, bueno, ¿de qué te sirve tener acceso a cantidades ingentes de información si luego no sabes gestionarla? A veces cuando la gente dice, no, son gente, los niños de ahora son genios digitales. Dices, bueno, ¿qué quiere decir eso en realidad? ¿Qué quiere decir? ¿Que saben tuitear? ¿Saben hacer una cuenta de Facebook? ¿Qué es lo que saben hacer? ¿Saben chatear? ¿Saben ver vídeos en YouTube? ¿Cuál es la genialidad digital? Simplemente saben utilizar una tecnología concreta, coyuntural de esta época y punto. Esa es toda la destreza digital de estos niños, ¿no? Pero luego con eso, ¿qué hacen? Quiero decir, a mí me da igual que sepan manejar el formato si luego con la información que obtienen gestionando ese formato no destilan nada, no producen nada de valor. Sí, totalmente, claro. Sí, el Zasca sí. Es la reducción al mínimo común denominador del debate intelectual, ¿no? Quiero decir, pero claro, es que Twitter, por su propio formato, quiero decir, a ver, son frases de 146 caracteres o 142. Quiero decir, no sé, es imposible mantener un debate racional por ahí. Entonces, el Zasca sí, es la reducción, es un poco el símbolo de la estupidización y la infantilización del debate público. Sí, exacto, vivimos en sociedades, a ver, esto liga un poco con la pregunta que me hacías sobre el páramo de la izquierda. Lo hemos conseguido todo, lo tenemos todo, somos sociedades ricas, tenemos acceso en fin, a más libros, películas, en fin, cultura de la que podríamos haber soñado jamás, tenemos un nivel de vida que nos permite incluso a personas que no ganan, digamos, grandes sueldos, esa gente se puede permitir viajar fuera, conocer otros países, en fin, tenemos un nivel de vida que sería impensable para generaciones anteriores. Y entonces, y precisamente porque lo tenemos todo, yo creo que hay como... Yo creo que se ha generalizado una sensación como de vacío, esto va a quedar un poco pedante, pero de vacío existencial ideológico que se rellena volviendo no sé, al útero materno, ¿no? A la búsqueda de esas verdades confortables y simplonas que te reconfortan momentáneamente pero que no es verdadero, no es verdadero alimento intelectual. Entonces, sí, por supuesto, nos estamos infantilizando. Y esa infantilización se nota en el terreno de la cultura, en el terreno de la política, en las redes sociales, por supuesto, se nota por todos lados. Además, existe como un desprecio del mérito. Ya no es ni siquiera una infantilización, es la vuelta más que a la infancia, a la adolescencia. Yo lo sé todo, soy absolutamente impermeable al razonamiento de cualquier tercero que me lleve la contraria y no reacciono a ningún estímulo que me venga de fuera, ¿no? Es la actitud de un adolescente, no es la actitud ni siquiera de un niño caprichoso, es la actitud de un adolescente. Exacto. El colofón de todo esto es que el prestigio social ya no lo tiene el héroe, ya no lo tiene el emprendedor, ya no lo tiene la persona que se pone una meta y que en fin, lucha por ella. Ya no lo tienen los valores tradicionales que ahora suenan rancios y machorros en fin, como, no sé, la perseverancia, la lealtad y ese tipo de valores que ya han quedado para las novelas de caballerías y que solo se leen en los libros de Pérez Reverte, sino que ahora los valores ahora es pues el más desgraciado es el héroe, porque bueno, se supone que ha pasado por situaciones extremas y ni siquiera las ha superado, porque se continúa quejando durante años, o sea, es una vida dedicada a la queja. Entonces, sí, el prestigio social lo tiene ahora la víctima, cuantos más padecimientos y más sufrimientos y más, en fin, más violencia hayas sufrido, violencia, por otra parte, 99% de los casos es totalmente ficticia, pero cuantas más violencia hayas sufrido, pues más prestigio social tienes y más admirado eres por gente que además aspira a ser tan víctima como tú.
Sí, exacto. No sé si la frase era mía, pero, pero sí, exacto, exacto. Precisamente porque ya no hay, como ya no hay grandes agresiones, convertimos en agresiones lo que antes eran en el mejor de los casos o en el peor de los casos, incomodidades asociadas a la vida en común. Y entonces convertimos esas pequeñas molestias, que ya te digo que en una buena parte de los casos son imaginadas, como en grandes casus belli, y lo convertimos en motivo de lucha social, y hemos creado hasta la figura del justiciero social, del social justice warrior, que es como, no sé, es completamente absurda. Es una persona sin objetivo concreto a la búsqueda de una causa a la que agarrarse y por la que luchar, pero precisamente porque no hay un villano real, es una lucha que puede ser infinita, puede durar todo el tiempo que el justiciero social quiera, y, en fin, y lo puede llevar hasta el punto que quiera, porque no tiene fin. Es una lucha infinita, porque no existe el villano, no existe el mal contra el que está luchando, con lo cual, bueno, pues, en fin, se trata simplemente de ir dándole hilo a la bola. En esos momentos no tenemos una clase política capaz de llevarle la contraria a la mayor parte de sus ciudadanos. Es decir, falta el líder que sea capaz de enfrentarse a la corriente dominante, a costa de su prestigio y seguramente de su victoria en las siguientes elecciones, para proteger a la gente de sí misma. Eh, Evidentemente no se va a derrotar, no se derrota a nadie con manos blancas y tocando el piano y lanzando palomas, y no, por supuesto que no. Se le derrota haciéndole frente. Otra cosa es la estrategia para hacerle frente, pero evidentemente tú te vas a posicionar en contra de esa violencia, buscarle justificaciones o buscarle las motivaciones o buscarle, en fin, los agravios, que de nuevo es convertir en víctima al agresor. Bueno, pues no lleva absolutamente nada. Es que, de hecho, porque mucha gente que dice que eso le da gasolina al terrorismo. No, el terrorismo es indiferente, no le hace ni bien ni mal. Quiere decir, hace mal en nuestra sociedad, nos corrompe, digamos, socialmente, pero al terrorismo no, el terrorismo le es indiferente. El hecho de que manos blancas, quiere decir, no le beneficia. Le beneficia en cuanto nos debilita como sociedad, pero no le beneficia directamente. Yo fui allí no con prejuicios, pero sí con una cierta idea preconcebida del mundo militar, de los militares. Lo que me encontré fue, claro, yo pasé 3 días con un cuerpo muy concreto, que son las Fuerzas Especiales del Ejército de Tierra, que es un cuerpo muy concreto en el que, pues, todos los soldados que llegan hasta allí han pasado por un proceso de selección no solamente físico, sino psicológico muy exigente. Allí no buscan a gente, no buscan al exaltado de película, ¿no? Al Rambo, capaz de tirarse un helicóptero y cargarse a 40 tíos a tiros. Buscan a alguien muy equilibrado emocionalmente, muy sereno, capaz de tomar decisiones muy rápidamente, pero de una manera muy firme. Eran gente absolutamente muchísimo más tranquilos, por supuesto, que yo o que el periodista que me acompañaba. Quiero decir, nos sorprendió. Además, eran gente con un nivel cultural altísimo, brutal. Ya te digo, muchísimo, en algunos aspectos muchísimo más alto que el que teníamos los dos periodistas que íbamos allí. De hecho, nos sorprendían, los entrevistábamos y nos sorprendían, pues, citando el sistema de levas de, yo qué sé, de 1850, etcétera, ¿no? Y de cómo eso había afectado a la visión que la sociedad española tenía del ejército y había sido un hándicap histórico. Era absolutamente impresionante. Sí, es una lástima que esta gente esté cobrando lo que cobra, porque evidentemente hacen un trabajo impresionante.